Habrá disfrutado. ¿Cómo hizo para recuperar este partido que parecía perdido en el segundo tiempo? Muy buenas noches, realmente sabíamos lo bien que venía jugando Guaraní, un equipo que tiene mucha posesión de balón, teníamos que tratar de que nos salgan jugando muy cómodamente. Por momentos lo conseguimos, lo neutralizamos, más bien el primer tiempo nos pasó algo que realmente uno considera como entrenador que cuando está atacando tiene que estar bien parado, ¿no? Y los dos goles yo creo que son virtudes del rival, no le voy a sacar el mérito necesario, pero sacó provecho de la misma, del cual no bajamos los brazos y bueno, pues felicito a los jugadores porque creo que no es fácil ante un buen equipo volver a empatar. Profe, ¿qué tal? Dani Troche, Rey, 1 de marzo. Yo creo que se conocen bastante ustedes, profe. Jugaron juntos, fueron al Mundial juntos, prácticamente empezaron la carrera juntos con el profe Chiqui. Hoy el primer tiempo fue, y decía el propio Francisco Arce, un partido o un primer tiempo muy estudiado. Sin embargo, ocurrió algo con su equipo, profe. Cuando recibió la cachetada, creo que empezó a reaccionar positivamente. ¿Le parece que fue de esa manera? Porque después incluso logró el empate estando 2-0 abajo, profe. Sí, normalmente es la parte donde nosotros tenemos que tratar de manejar la ansiedad. Cuando te hacen el gol, a veces acontece que es la reacción de por sí. Por inercia uno está reaccionando, o está corriendo, o está intentando porque hay una necesidad de empatar. Creo que tenemos que cambiar eso. Nos pasa mucho, no solamente a este equipo, sino yo creo que en muchos equipos ha pasado eso. Pero es trabajar. Lo conozco a Chiqui, lo he enfrentado un montón de veces. Él ha tenido un sistema de juego anteriormente, yo también, por ahí esperaba mucho, o sea más cauteloso, hoy día tratamos de presionar arriba. Yo creo que el fútbol va teniendo ese condimento especial de saber a qué tipo de entrenador capacitado y como todos conocemos, lo enfrentas. El estudiar siempre es bueno, tratar de no tener ese inconveniente y bueno, terminar empatado a sabiendas que estabas perdiendo 2-0, yo creo que es muy meritorio también. Pedro, buenas noches para ABC Cardinal. Y justamente Chiqui Arce decía recientemente en conferencia que sabía bien lo que Ameliano iba a proponer, de qué forma iban a cargar de los laterales, pero igual no pudieron contrarrestar. Ahora, esta situación de guardar a jugadores se va a ir dando por la situación que vive Ameliano. Se juega seguido el torneo a mitad de semana, le espera a la Sudamericana. Hoy lo guardó, por ejemplo, a Patiño y a Saracho, quienes no estuvieron minutos. ¿Va a ser así siempre eso, profe? Bueno, realmente nosotros estamos tratando de compartir esfuerzos. Tenemos una necesidad de sumar de a 3. Hay veces lo que hacemos es tratar de que no exigirle más a algunos jugadores que venían jugando y que han hecho un buen partido. Pero bueno, somos conscientes que el compañero que lo está sustituyendo lo tiene que hacer de la mejor manera y creo que aconteció de esta manera. Esto es un grupo, tenemos que tratar de que las cosas vayan mejorando, al quien le toque jugar poder rendir alto y trabajar que es lo único que queda para que podamos tener ese reencontrarnos con las victorias que nos ayudan a sumar bastante y bueno, saber de que estamos jugando cada 72 horas. ¿Y la virtud de su equipo? ¿De que Sí. Incluso hizo línea de 5. Sí. Acontece. A mí me ha pasado también cuando estaba en otra institución. Poner una línea de 5 y no quiere decir que no te van a hacer los goles, ¿verdad? Pero bueno, es la lectura que le damos nosotros de afuera y bueno, lo ejecutan los jugadores. Profe, ¿qué tal? Agustín Benítez de Radio 1. ¿Pudiste hablar con los defensores, principalmente ese segundo gol de Guaraní? ¿Charlaron con él? ¿Qué pasó ahí justamente? Me parecía que hubo dudas entre ellos. Yo creo y he hablado siempre, se forman las sociedades de zagueros, de laterales con volantes, 2 volantes internos, lo mismo 2 centros delanteros. Y es importante siempre uno marcando y otro sobrando, ¿verdad? Yo creo que un pelotazo nos dejó mal parado y termina en gol. Un equipo con una necesidad de seguir sumando y pensar siempre en una competencia, Dios mediante, próxima, venidera, ¿verdad? Más allá que nosotros estamos en una competencia internacional,
tenemos que saber de que ese tipo de situaciones no nos pueden pasar. Buenas noches, profesor. Para Universo 970 se mencionaba acerca de que el primer tiempo fue bastante estudiado de ambos entrenadores, pero el hincha de afuera de repente no lo ve de esa manera, lo nota un poco. ¿Por qué no atacan? ¿Por qué no convierten los goles? ¿Usted prefiere rescatar más bien un punto o perderlo de repente atacando? Y bueno, nosotros hemos hablado con los jugadores, hemos tenido a nuestra primera etapa. En la avenida que hemos tenido, hemos sido un equipo bastante que presiona arriba y por ahí nos sosteníamos y terminamos perdiendo. Después fuimos cambiando, el entrenador tiene que buscar y tiene que saber cómo planificar ante también al rival de turno. Y bueno, nos ha pasado que esperamos y nos sacamos buenos resultados. Hay partidos en el cual vos salís a presionar y te llevas a este tipo de situaciones. Rescatar el amor propio, la rebeldía de los jugadores, saber que el tiempo de poder empatar estaba todavía latente y bueno, se consiguió ante un rival que pareciera que se iba a ir con un resultado cómodo. Profesor Germán Tilner para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿En cuánto variaría el equipo que usted presentaría el próximo fin de semana contra el Sportivo Trinidense, mirando lo que será el encuentro con Libertad por Copa Sudamericana la próxima semana? ¿Usted me echaría contra Trinidense o pararía un equipo, digamos, A, calificándolo así de alguna manera, para darle rodaje ya de cara a lo que será el encuentro con Libertad? ¿O cómo se imagina esos dos partidos, profe? Estamos teniendo una sobrecarga de partidos, lo arrancamos y bueno, la postergación del partido aquel con Cerro Porteño nos hizo hacer que estamos jugando cada 72 horas. La evaluación la hacemos de rendimiento, lo hacemos una vez terminado el partido, pero la evaluación física lo hacemos hasta 72 horas. Ya terminamos trabajando más en recuperación y no en una planificación. Sabemos de que contamos con un plantel que requiere estar la totalidad en condiciones de jugar y bueno, seguro, como siempre he dicho, el partido más importante es el siguiente.